Ya Ana María nos ha dado una introducción de cómo es la conceptualización, todos esos pasos de llegar a unas zonas específicas, ir aterrizando desde ese paisaje e irnos metiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, haciendo un zoom hasta aterrizar en un predio. Entonces, ¿cómo traduzco yo todo esto que está arriba, cierto, macro, en un paisaje? ¿Cómo lo llevo yo a un predio? Pues lo hemos venido haciendo con una herramienta que es la planificación predial participativa. En este caso, para pago por servicios ambientales. Parte de lo que hemos hecho en el programa es ajustar esta metodología, de la cual existen pues muchas variantes, pero hemos ido adoptando y modificando cierta parte de la metodología para ponerla al servicio de los pagos por servicios ambientales. Primero, pues obviamente, ¿qué es? Definamos qué es en el contexto de los pagos por servicios ambientales, qué es lo que nos trae hoy. Es una metodología que se emplea para concertar con los propietarios, los poseedores, los ocupantes de buena fe, ojo, y aquí estamos diciendo ya cosas muy importantes, que se aceptan propietarios, poseedores, ocupantes que sean de buena fe, la decisión de participar en un esquema de pago por servicios ambientales y lo más importante, la verificación de las áreas a ser reconocidas con el PSA. Siempre existe la duda de quién va a pagar, a qué se le va a pagar, a qué área se le va a pagar. Entonces, parte de lo que queremos y con esta metodología estamos buscando es que podamos reconocer cuáles son esas áreas y si hay otras áreas potenciales que puedan entrar en un pago posterior, sea que se haga anual, sea que se haga semestral, con algunos ajustes, algunos cambios en el manejo del predio y con algunas pequeñas acciones, pues algunas otras áreas puedan ser también reconocidas, como ya lo mostró Ana María, que desde el mismo momento que entran en el esquema y se hacen ciertas acciones, ustedes vieron que se habla de restauración, rehabilitación, y se me escapa la última, pueden ser reconocidas. Muy rápido, pues el esquema de planificación predial eh, tiene algo que denominamos una caracterización social y económica, conocer quién es la persona que va a recibir esos pagos, ¿cierto? Quién está habitando esa zona, cómo vive, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido la historia de ese predio en los cambios en los usos eh, del suelo, ¿cierto? De cómo adquirió el predio o cómo llegó el predio a las manos del propietario, del poseedor o del ocupante en estos momentos. ¿Qué había en esa zona? Eso es supremamente importante para saber si hay que hacer algunas acciones de restauración, por ejemplo, o se quieren llevar algunas áreas macro a conservación que había antes allí en esa zona. Importantísimo el tema cartográfico, requisito sin el cual después entramos en los temas de sostenibilidad predial para definir qué serie de acciones pueden ejecutarse dentro del predio para mejorar, por un lado, la sostenibilidad de ese predio, en lo económico, en lo ambiental y en lo social, pero además, pues definir qué acciones se pueden tomar para que otras áreas, ya lo decía, puedan entrar en un pago posterior dentro del esquema y puedan recibirse unos pagos mayores. Las acciones de cambio es definir qué se va a hacer y un plan de inversiones que es supremamente importante. Algo que tenemos que tener muy claro en estos esquemas de planificación predial o planes de ordenamiento y manejo predial o planes de manejo. Hay muchos nombres dependiendo de quién trabaje el esquema o digamos que la escuela, por decirlo así. Eh, Hay dos aspectos, como les decía, supremamente importantes. Uno es que es supremamente flexible y que yo lo puedo adaptar a mis necesidades. Esto no es una camisa de fuerza, esto no está escrito en piedra. Sí, hay unos principios básicos, como lo vimos, ¿cierto? Pero lo bueno de estas herramientas es que yo las puedo adaptar a mis necesidades y yo puedo dirigirlas en algún momento a obtener, a planificar un área, unas zonas, etcétera, etcétera. Entonces creo que no se nos puede olvidar que, la planificación predial es supremamente flexible y adaptable. Muy bien. Asimismo, hemos trabajado o hemos dividido la planificación predial
para los esquemas de pago por servicios ambientales en tres grandes momentos, si podemos decirlo de esta forma. Cuando uno lo empieza a pensar, pues claramente toda esta parte de alistamiento o esa parte que decía Ana María, desde la comodidad del aire acondicionado o desde la calefacción de la oficina, en el caso que sea muy frío, pues uno está haciendo una fase de esto, de alistar. Ya vamos a ver qué trabajamos como en la planificación en cada una de estas. Posteriormente, otra fase muy importante, las visitas a predios, donde todo esto que yo he planificado, todo esto que yo he alistado, lo llevo a un predio, lo aterrizo allá, lo trabajo de la mano con la gente, con el propietario, con el mayordomo, con la propietaria o con la poseedora, con quien esté allí, ¿cierto? Porque es quien conoce la finca, quien conoce el predio, que está interesado en hacer algunas acciones y que definitivamente determina las coberturas y los usos con su presencia allí. Y posteriormente un trabajo final en la oficina, en donde podríamos decirlo, en estos términos, se pule lo que uno puede haber hecho en el predio y lógicamente todo el tema de monitoreo que se hace en un caso determinado con algunas visitas y con lógicamente trabajo en la oficina. Aquí ustedes me acaban de oír que yo mencioné visitas. Dependiendo de mis necesidades y sobre todo de la disponibilidad de recursos y de tiempo, pues yo puedo hacer un número de visitas mayor o menor. En la medida que yo hago pues mayor número de visitas, pues obviamente voy a requerir más personal y eso requiere claramente una mayor inversión de recursos, es decir, necesito un presupuesto mayor. El ejercicio puede estar un poco más fino, mucho más elaborado, pero pues obviamente dependiendo, reitero, de la disponibilidad de recursos y de tiempo, yo puedo hacer una, dos y en un caso determinado, ¿por qué no? 3 visitas. Bien, entonces entrando en la etapa de alistamiento, yo quiero conocer y es necesario conocer quién está ya en esos predios, quiénes son, cómo se llaman, y eso lo levantamos pues a través de una encuesta de caracterización socioeconómica, que existen muchísimos modelos y que yo puedo diseñar a mi medida. Esto es como el Everfit, digamos que a la medida de cada persona o de cada institución o de cada esquema, entonces. Pero es supremamente importante conocer quién está allí, que podamos conocer quién es mi entrevistado, con quién estoy hablando, ¿cierto? Los datos del predio, esto también es supremamente importante, saber si es el propietario, qué tipo es, si es poseedor, etcétera, etcétera, si tiene seguridad social. Esto también aquí puede uno aprovechar para recopilar mucha información que le puede servir a una alcaldía, a una gobernación, a una empresa de acueducto de alcantarillado, en fin, a muchas personas que estén interesadas. En fin, datos del propietario, su estado civil, el grupo étnico, si vive o no en la finca, esto es supremamente clave. Cuántas personas conforman su familia, viven todas esas personas con usted, si tiene hijos o no, en fin, no me voy a entrar en muchos de los detalles, pero esto es una de las primeras cosas que hacemos, estructurar una encuesta, ojalá que las respuestas sean muy sencillas, ojalá de selección cerrada, digamos que de una respuesta, porque eso le facilita a uno tabular después la información y poder tomar decisiones. Datos del predio, que uno recoja, la vereda, el predio, el área, la altura sobre el nivel del mar, porque lógicamente eso implica qué acciones debo hacer yo y qué especies puedo trabajar y qué acciones debería estar o no trabajando, ¿cierto? Otra parte bien importante y sobre todo en los esquemas de pago por servicios ambientales es qué título tiene, si hay una escritura pública, si tiene una resolución de adjudicación, un contrato de arrendamiento, una promesa de compra-venta y una pregunta que está por aquí, si está pensando en vender o no su predio. Porque lógicamente para el cálculo del esquema y de los pagos sobre todo, pues si uno ya sabe que hay algunos propietarios que van a vender, pues debería tener en consideración estas cosas, porque afectan, reitero, el valor. Finalmente, unos usos y coberturas del suelo,
áreas en páramos, etcétera. Entonces, digamos, ir teniendo esta información preparada, o más bien esta forma de recolectar esa información, que uno va a tener forma de conectar o de cruzar más bien la información en la medida que yo tengo esta encuesta, y en la medida que avance en la planificación puedo ir cruzando la información. Es decir, digamos que un doble chequeo para tener una información muy depurada. Antes de salir a campo, lógicamente se revisan documentos y se preparan los insumos para esas visitas a los predios. Muy importante identificar predios con certificado de tradición y libertad, que yo pueda llegar a una escritura en donde pueda identificar los linderos. Sabemos que la tenencia de la tierra en el país es un dolor de cabeza, pero los predios que puedan tenerlo, pues es supremamente importante saber por dónde va el predio, al menos sus linderos, eso es supremamente importante. El mapa de predios con los linderos, las coberturas, los usos de la tierra, ¿cierto? O del suelo, que es muy diferente a una cobertura. Si hay ríos, cuáles son esos ríos, los nombres, si hay quebradas, si hay lagos, si hay lagunas, si hay carreteras, si hay sitios de interés turístico, eso es supremamente importante para un trabajo que se hace posteriormente. Entonces, voy ya teniendo cuál es el perímetro, el mapa del predio con estos atributos, ¿cierto? Y ya con esto, digamos que empiezo, además de esa encuesta que vimos, me voy preparando para salir a campo. Asimismo, y como dice Ana María, desde la comodidad de la casa o de la oficina, con el aire acondicionado o la calefacción, pues defino básicamente con un mapa desde la cartografía cuáles son esas coberturas, ¿cierto? Y qué áreas tengo o qué áreas tiene ese predio que yo voy a visitar, porque después hago lógicamente pues ese cruce. Finalmente me voy a campo con un mapa como este, en donde yo ya he identificado cuáles son las áreas claves para los esquemas de pago por servicios ambientales. Ya voy teniendo claro que al menos hay unos potreros o hay, digamos, unas áreas en postes, perdón, en pastos, o si hay agricultura, qué tipo de agricultura, etcétera, etcétera. Entonces ya voy teniendo en la cabeza, llevo algo pensado con lo que me voy a encontrar y que voy a tener que verificar finalmente en el trabajo que yo haga ya cuando voy al predio. Claramente, antes de ir al predio, pues yo debo de llamar al propietario, a la persona que está en el predio, sea un propietario, un poseedor, buscarlo, decirle que yo voy a ir, a hacerle por lo menos 2 llamadas, concretar con él, explicarle muy bien de qué se trata y para qué es el ejercicio, concertar con ellos un día y una hora. Esto también es muy importante. Recuerden que ellos dedican parte de su tiempo a atendernos a nosotros, a los que estamos haciendo este ejercicio, que los va a beneficiar a ellos, pero creo que hay que ser muy juiciosos porque es el tiempo de ellos y es muy, 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 muy valioso. Bien, entonces yo llevo el mapa y empiezo un trabajo con la gente, con los propietarios, con los hijos, con las señoras, con el propietario, reitero, con el poseedor, con la persona que está allí o con quien haya delegado esta persona, ¿cierto? Le llevo el mapa, empiezo a mostrarle cómo son los linderos del predio para que él se ubique, le muestro entonces que el río, que la quebrada, entonces él ya va teniendo un concepto de cómo está el mapa y dónde está, y le puede decir a uno, ese no es el lindero va por esta parte, o este no es mi predio, en fin. Eso es muy importante que se haga antes de dar el otro paso. Finalmente, identificamos esas áreas de ser susceptibles de PSA, ¿cierto? Que el área propuesta esté en conservación. Yo ya he hecho esa primera identificación en la oficina, cruzo la información de nuevo con el propietario, ¿cierto? Le pregunto sobre la historia de esa área que yo le estoy mostrando que podría ser sujeta de un pago por servicio ambiental. Le pregunto si va a ser un uso posterior de esa área, ¿cierto? Además, identifico con él si hay ganadería, si hay agricultura o si hace esa rotación que nos hablaba Ana María hace un momento, que se presenta sobre todo en las áreas de páramo. En fin,
Entonces vamos cruzando toda esa información que yo ya preelaborado con él, defino de acuerdo con ellos cuáles son las áreas de PSA o que podrían ser sujetas de PSA. Finalmente, me voy y hago un recorrido. Aquí yo lo puedo hacer de diferentes formas. Yo puedo hacer un transecto, puedo hacer un zigzag, pero lo importante es que yo vaya, el técnico vaya y verifique esas áreas que yo identifiqué en el mapa, que ya identifiqué con él, que pueden ser sujetas de PSA, que sí que definitivamente están en esos usos de la tierra que pueden recibir esos pagos. Entonces yo voy y verifico con él, ¿cierto? Verifico primero la cobertura que yo estoy viendo desde arriba, desde una imagen satelital y ya contrastada con lo que yo puedo ver a nivel del suelo, si eso es verdad, un bosque maduro, un bosque secundario, o es un área que se dejó para la restauración, porque a lo mejor desde arriba yo veo un bosque, perdón, pero está entrando ganado. Entonces hay que tener cuidado porque esa área tendríamos que hacer algo para que pueda acceder al esquema de pago. Reviso muy bien las áreas que ya vimos que son de PSA, si tienen unos cercos, en qué estado está ese cerco, si hay presión o no hay presión, ¿cierto? Si es ganadería, pues cuántos animales, cada cuánto están pasando por allí, si el cerco, reitero, hay o no cerco, o si hay un accidente natural o una barrera natural que impida el acceso del ganado a esas áreas. Ya lo mencionaba, presión sobre esas áreas y áreas para la restauración, o sea, para la conservación o para la restauración. Yo ya voy identificando pues estas zonas. Mire, esto es lo que uno se encuentra, ¿cierto? Revisar que el ganado está aquí, qué presión, qué tipo de presión existe sobre estas áreas, si el cercado está bueno, si el cercado está malo, si el ganado tiene acceso a estas áreas, como lo mencionaba ahora, qué tipo de presión existen sobre ecosistemas claves, por ejemplo, las turberas y los humedales y las áreas de páramo, si hay agricultura casi hasta al borde o si el propietario está dispuesto a separar un cerco como lo tenemos acá. Estos son fotos reales, no voy a mencionar la zona de predios que están participando con el programa. Cómo la presión de la agricultura sobre un ecosistema como una turbera o un humedal, pues es enorme y pues obviamente esto tiene un riesgo de desaparecer. Entonces pues hay que hacer todos los esfuerzos para protegerlo y que el propietario entienda que tiene más valor esto así que en papa o en un bosque que tiene un mayor valor o que tiene un valor bien importante. Identificar qué áreas están protegidas, si son áreas, ya reitero, para la conservación o si hay áreas con potencial de restauración. Posteriormente, por ejemplo, y me voy a devolver a la figura anterior, que en el recorrido encontramos que esta área, o más bien esta cerca no existe y que el ganado está entrando a esta zona, pero con tal vez 200, 300 o 400 metros de una cerca de protección inerte, pues el ganado ya deja de entrar allí, ya deja de causar daños sobre ese bosque, sobre esa área, y obviamente, como bien mencionaba Ana María, desde ese mismo momento en que se tiende el cerco, ya puede ser sujeta de recibir ese pago por servicio ambiental. Entonces, ¿eso cómo lo puedo hacer? Ya hay programas, en este caso estamos mostrando el Avensa, una herramienta muy sencilla con la cual yo puedo determinar eh, qué longitud de un cerco puedo hacer o debería tender, ¿cierto? Para poder determinar los requerimientos de postes, de alambres, etcétera, etcétera. Esta información, como lo vemos aquí, siempre es trabajado de la mano con la persona que está atendiendo la visita. Es supremamente importante que siempre nos acompañen y que estén allí con nosotros. Muy bien. Después yo puedo aprovechar que estoy haciendo esa visita y que he dado todo ese recorrido, voy observando muchas cosas del predio. Aquí es muy importante que es ser un muy buen observador, también hacer preguntas y contrapreguntas. Eso es una habilidad que se adquiere y hay que adquirirla rápido.
para poder entonces entrar a hacer un plan de finca, la planificación. Entonces ya hemos verificado que hay unas áreas que cumplen, hay otras que no, pero que con tal vez un trabajo muy sencillo, esas áreas pueden entrar a recibir ese pago por servicio ambiental en una fase posterior, sea semestral, sea anual, bueno, dependiendo de la periodicidad con la cual se haya diseñado el esquema. Y pues obviamente es muy importante entonces empezar a trabajar temas de sostenibilidad, porque pues nada se gana o nada nos ganamos con unos esquemas de pago por servicios ambientales bien diseñados, pero la gente viviendo tal vez de una manera muy irregular. Bien, entonces, uno, con la calificación o a través de la calificación de unos indicadores de sostenibilidad o de insostenibilidad, algunos otros colegas que lo llaman así, determinamos qué tan sostenible es el predio o no. Esos indicadores que se califican, ya lo vamos a ver, de 1 a 5, pues, finalmente se grafican en una telaraña para que el propietario pueda saber de una manera muy gráfica y muy sencilla el predio cómo está y hacia dónde debería estar enfocando sus esfuerzos. Tal vez en la sesión pasada preguntaban que listo, pues muy interesante esto que nos mostraba Lina, pero que no había suficientes recursos para hacer unos cambios y unos ajustes tecnológicos. Programas de cooperación como estos o algunos otros programas que tienen algunas secretarías de Agricultura, sean departamentales o municipales, pues hacen esta serie de actividades de mejorar los sistemas productivos, hacerlos más sostenibles para reducir la presión sobre esos ecosistemas naturales, y ahí es donde empezamos a tener, digamos, que esta conjunción de producción sostenible y conservación además que puede recibir unos pagos por servicios ambientales, lógicamente desde esta óptica que hemos estado trabajando por el servicio hídrico. Calificamos los indicadores, de nuevo puedo hacer una batería de indicadores enorme o puedo hacer una batería de indicadores tal vez un poco más modesta dependiendo de lo que yo quiera, pero pues lógicamente dependerá de lo que, reitero, yo voy a hacer o para dónde quiero llevar este asunto. Simplemente un ejemplo, cómo calificamos los indicadores de protección de fuentes de agua. Hay una definición y lógicamente una clasificación de 1 a 5, donde 1 es la calificación más mala y 5 es hacia donde deberíamos tener o hacia donde deberíamos llegar, nuestra meta, por decirlo de alguna forma. Finalmente, vamos vaciando, digamos que aquí hay una batería de indicadores propuestas, reitero, usted puede introducir otros indicadores o puede reducir indicadores en donde yo tengo una condición deseada, es decir, una condición de 5 y voy calificando y voy tabulando de esta forma cada una de las variables que están agrupadas en indicadores como indicadores socioambientales, indicadores socioeconómicos, indicadores socioculturales. Aquí nos pasó algo, nos faltó los productivos, tal vez me excusan, se me fue aquí, los productivos, porque también es importante, reitero, pues desde todo punto de vista de la sostenibilidad, saber qué pasa con la producción. Muy bien. Finalmente, reitero, o más bien mostramos excusas, cuando tenemos una calificación de 1 a 2, el predio tiene problemas en esos indicadores. La calificación 3, como en un semáforo, pues está ahí como regular, se puede devolver al 1 o al 2 muy fácil, pero la idea es que nos movamos hacia el verde, es decir, esa calificación de 4 a 5 en esta red de indicadores o en esta batería de indicadores. Finalmente, yo debería estar graficando, debería graficarle al productor en una gráfica como esta, de telaraña, de ameba, como quieran llamarla, esos indicadores y le permite a él de una manera muy rápida saber en dónde es que tal vez no está muy bien y dónde hay que hacer muchos esfuerzos, ¿cierto? Esto claramente depende de la calificación de los indicadores. Pero no solo llegar hasta aquí, porque tal vez muchas de las planificaciones se quedaban en esto, en la calificación de estos indicadores y graficarlo y muy bonito y explicar, pero lo más importante es que sigue, ¿cierto? Ese plan de acción hacia adelante.
ese qué, ese dónde, ese cómo, ese cuándo, y tal vez falta aquí y con qué, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces es que aquí está entrando ganado, ¿cierto? Y por aquí hay un parche de bosque o tal vez una zona de ganadería, por aquí está entrando ganado, entonces pues yo defino, ya veo, me voy a devolver que tal vez el indicador de protección de fuentes de agua o de manejo del bosque está muy mal, está deficitario en un 2, pues obviamente yo tengo que empezar a orientar al productor a que haga unos cambios para mejorar esa condición y sobre todo en los casos en donde hay provisión y regulación del servicio hídrico. Entonces, básicamente, proyecto cuáles son esas actividades que yo debería estar haciendo o apoyando al productor a que las haga, las valorizo, ustedes lo ven aquí, qué acciones correctivas, entonces que una cerca, que unos bebederos, en fin, qué áreas, ya puede ser kilómetros, metros, hectáreas, etcétera, etcétera, si son bebederos, unidades, los recursos necesarios y un tiempo para implementar. Esto finalmente le da a un productor una hoja de ruta para ir en la senda de la insostenibilidad a la sostenibilidad de su predio. Finalmente, ya le voy a dar la palabra a Katherine, que creo que ya entró. Me devuelvo a la oficina y empiezo el ajuste de muchas de estas cosas o de estos insumos que yo ya he trabajado con el productor. En algunos de los casos, y cuando el tiempo es muy corto y muy breve y quien está diseñando y va a pagar necesita tener la información rápida, uno aprovecha ese espacio de la planificación predial y suscribe de una vez el acuerdo de conservación, le dice cuáles son las áreas que van a entrar dentro del esquema y define el plan para que algunas otras áreas que se han identificado puedan ingresar. Y si uno tiene el valor calculado por hectárea, el costo de oportunidad, como nos mostraba Ana María, pues podría definir cuánto es el pago. Entonces ya, si tengo un poco más de tiempo y estoy haciendo un ejercicio un poco más sosegado, me voy a la oficina y con estos insumos ya Katherine nos va a explicar lo que se hace. Adelante, Katherine. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, acá la idea es que una vez que ya tenemos, digamos, planificados todos los predios y pensando que esta planificación está orientada a identificar las áreas de PCA, digamos, como primera instancia, a identificar qué otras actividades se pueden implementar en los predios para poder, digamos, que otras áreas puedan ingresar, digamos, en otras fases del PCA. Pero adicionalmente esta información es la línea base para los procesos de monitoreo y aunque en PSA digamos que no se pide adicionalidad, como mencionaba Ana María, digamos, los procesos a nivel nacional, digamos que están enfocados o están, digamos, buscando que se pueda, digamos, promover como unos red, pero en alta montaña. Entonces, digamos que ya tenemos que empezar a pensar en procesos de adicionalidad y ahí es cuando, digamos, toda esta parte de la planificación, de tener, digamos, muy bien organizada la información, se vuelve, digamos, clave para poder demostrar que esas acciones que se están haciendo bajo los proyectos de PCA sí están generando, digamos, un cambio significativo con respecto, digamos, a la línea base. Entonces, sí, siguiente diapositiva. Yo no sé si no veo que se cambie. Listo, gracias. Entonces, digamos que nosotros tenemos, como vemos, digamos, a mano izquierda, tenemos una planificación que se hace a una escala de predios, ¿cierto? Que la trabajamos, digamos, más o menos a unas escalas 2000, 1000 o 5000, ¿sí? Digamos, para las personas que trabajan en la parte cartográfica. Pero además vemos también que esto tiene, digamos, cuando ya tenemos muchos predios, como lo vemos, digamos, a la mano derecha, esto ya se convierte en una escala de cuenca o de complejo de páramos o de municipios, ¿sí? Entonces, digamos que acá es cuando ya podemos empezar a pensar en esos procesos de adicionalidad, porque nosotros, por ejemplo, para la identificación de esas áreas de importancia estratégica, o esas áreas hidrológicas importantes, pues hemos
realizado unos análisis primero, ¿no? Unos análisis de modelación, hemos identificado también unas características en el predio que deben ser almacenadas para que nosotros podamos efectivamente decir que el PSA sí está teniendo efecto, digamos en este caso, digamos en el regulación hidrológica, o bueno, ya tendríamos biodiversidad o servicios culturales. Entonces, digamos que eso es como lo primero que hay que pensar, que esto es en doble vía. Tenemos de lo local una escala de paisaje, y de paisaje también hacia una escala local. Entonces, eso es importante para los procesos de monitoreo y seguimiento de los PSA. Siguiente. Entonces, digamos que nosotros, además de que hagamos el plan de manejo, esto no se puede quedar ahí, sino que tenemos que hacer toda una estrategia de monitoreo, y esa estrategia de monitoreo pues tiene que estar enfocada a monitorear los usos de la tierra, que son los que al final terminan, o pues lo que he visto en la mayoría de proyectos de PCA y que también son de fácil medición, esos usos de la tierra o ese cambio de coberturas es el que nos permite, digamos, verificar en términos de hectáreas, ¿no? En otros países se ha visto que algunos ya pues tienen estaciones hidrológicas, digamos, en varios sectores, pero digamos que ese es un proceso más costoso. Entonces nos podemos quedar con monitorear usos y ver los avances en las implementaciones de los planes de manejo. Y eso también pues debe ir todo asociado al manejo de la información en estructuras que permitan o que faciliten la administración y la comparación de los distintos periodos. Entonces, digamos que dentro del programa pues hemos desarrollado ya como una estructura que vamos pues a empezar a implementar, digamos, en algunos de los sectores donde estamos trabajando, que nos permita ver cómo es que la implementación de estos planes de manejo predial permiten, digamos, alcanzar esos logros en términos de PCA desde la escala local, y cómo eso se puede ver reflejado, digamos, en los procesos de modelación o en los servicios ecosistémicos, que al final son los que nos permiten decir, bueno, si esas actividades prediales están teniendo un efecto a escala regional. Siguiente. Entonces, digamos que aquí, ya para terminar, porque sé que estamos pasados de tiempo, digamos que estos sistemas de monitoreo tienen que tener, pues tienen que estar enfocados, digamos, para hacer el seguimiento, tiene que ser, digamos, multiescalares, no podemos pensar solo en el predio, no podemos pensar solo en la cuenca, y debe tratar de abarcar la complejidad de las interacciones entre estas dos escalas, ¿no? Debe ser una base para medir la adicionalidad, aunque como les digo, en este momento no es obligatorio medir adicionalidad para pago por servicios ambientales. Digamos que esa es la tendencia para poder, digamos, entrar a otro tipo de mercados. Tiene que tener una visión de largo plazo, pues digamos en términos de gestión ambiental de las entidades territoriales o de las corporaciones, por ejemplo, pero que a la vez nos permita tener resultados en el corto plazo, que pueda ser, digamos, alimentado constantemente, que pueda ser, digamos, el propietario o, digamos, la persona que hace el trabajo de campo pueda estar alimentando la información de estos predios, y que pueda, digamos, ser aplicado a distintos contextos. En algunas cuencas tenemos a veces territorios colectivos de comunidades indígenas, tenemos también trabajo con campesinos, entonces, o con comunidades afro, entonces es importante pues que esto se pueda aplicar o que permita, digamos, hacer como manejo adaptativo. Y pues en la figura siempre es como mostrando la interacción, cómo estamos trabajando siempre en las dos escalas, y al final este mecanismo de monitoreo nos debe permitir generar información estadística, cartográfica, que se pueda ver reflejada en unos indicadores que permitan evaluar, digamos, como la pertinencia y, digamos, los resultados reales del proyecto de PCA.